Estamos en Parea Space. Islas Espejos Podcast es presentado por Aqua, la agencia de viajes Egg Tours, Ángel Rodríguez Makeup y Ser Bella Latina. Saludos amigos y amigas. Ay, qué gusto volver a conectar con ustedes. Yo soy Mónica Candelaria. Y yo soy Yunelis Martínez. Y esto es Islas Espejos Podcast. Y ahora sí que sí. Oye, Mónica. ¿Tanto tiempo? Segunda temporada. Estamos en la segunda segunda temporada y estamos aquí con cosas más que tenemos que hablar. Claro. Porque fíjate que a pesar de que tuvimos unos temas tan bonitos la vez pasada, todavía sentimos que tenemos cosas que queremos conversar. Totalmente de acuerdo. Y con eso dicho, queremos agradecer a todos los que nos apoyaron en la primera temporada. Tenemos muchas emociones en este proyecto, así que gracias por unirse a nuestro movimiento y por supuesto que si no se han suscrito, ¿qué hay que hacer? Suscribirse. Mira, vayan a YouTube, aprieten la campanita para que no se pierdan nada de lo que va a pasar ni lo que está pasando, Claro. porque queremos que estén ahí al tanto y que nos sigan apoyando porque nos han... Mira, es una acogida tan bonita, Mónica. Sí, Yo me he hermoso. quedado sorprendida. Y de la los verdad. diferentes países que nos están, nos han estado viendo. Nos han estado viendo de todos lados. O escuchando. Latinoamérica, el Caribe, de todos lados, Estados Unidos. Hemos tenido una acogida muy, muy linda, la verdad. De verdad que y nada, pues estamos aquí con otra temporada. Sí, y con eso dicho, bien importante es que estábamos buscando ideas de qué hacer en esta segunda temporada y surgió una en particular, ¿verdad, Yusneli? Sobre los temas que vamos a estar discutiendo. Sí, yo creo que esta temporada lo queríamos hacer un poquito como diferente. Queríamos hacerlo como tipo temática, que hubiera un tema de sombrilla y que de ahí todos los temas pues tocaran un poquito esa sombrilla. La sombrilla que decidimos en esta temporada es... Lo aprendí como pude, pero lo aprendí. Así Vamos a ver, es vamos bien a ver. intenso y Sí. sabemos que vamos a estar tocando temas bien emotivos, quizás hasta de momentos sensitivos. Sí. Pero queríamos comenzar con hablar sobre el silencio y el ruido. ¿Qué tema, verdad? Cuando tenemos que darle valor al silencio en momentos importantes de nuestra vida y alejar el ruido que nos afecta, que interfiere con nosotros. Un momento de introspección. Me parece que todo el mundo necesitamos como ese momento para pensar qué está pasando dentro de nosotros, porque nuestro exterior y lo que proyectamos nosotros a todo el mundo tiene mucho que ver también con lo que nosotros estamos pensando adentro. Claro. Y mira, Mónica, yo creo, ¿sabes qué? Yo voy a empezar con una historia hoy para que digas más o menos, te puedas dar cuenta cómo es que vive mi mente y por qué mi mente siempre tuvo mucho ruido, demasiado ruido. Bueno, pero para establecer, Ajá. el ruido es todo eso que interfiere Sí. para escucharme a mí misma. Sí. Así que así lo vamos a describir para que todos ustedes estén en contacto y alineados con nosotros. Exacto. Mira, ya habíamos dicho en la primera temporada que yo vengo de un lugar donde la carencia es parte del equipaje. Hay carencia de todo. Y te voy a hacer una historia porque recuerdo que cuando yo tenía como alrededor de 13 años, hubo una escasez muy grande en Cuba de jabones. No que no haya escasez ahora porque jabones no existen, pero en aquel momento yo recuerdo que a mi mamá había ido a la provincia y nos había dicho, bueno, conseguimos 2 cajas de jabones y entonces lo que decíamos, ok, vamos a vender algunos jabones porque lo que queremos también es que ellos... ayudar a los vecinos y también hacer un poquito de extra, ¿no? Que es lo que necesitamos en el momento. Empezamos a vender los jabones y dado que vivíamos en un régimen donde estábamos bajo lupa, que el silencio no era solamente existir, sino era supervivencia,
Y había una manera, en Cuba uno tiene 3 maneras de hablar. Uno tiene la conversación que va con el público, la conversación que tienes con tu familia y la conversación que tienes en tu cabeza. Y no hay coherencia en ninguna de las 3 conversaciones, porque tienes que vivir en ese constante acoso de quién te está escuchando o quién te va a delatar o todo eso. Claro. Entonces, en aquel momento, en Cuba en cada barrio hay lo que se le llama CDRs, que son Comité de Defensa de la Revolución. Y en ese momento el CDR se da cuenta y es básicamente para mantener control. Es un equipo de vigilancia de barrio en donde están constantemente vigilando que quién entra, quién sale de tu casa. La zona, todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? CDR se dio cuenta que había una entrada y salida de la casa un poco inusual y lo que hicimos fue que nos tocaron la puerta. Recuerdo una mañana, nos tocó la puerta, era seguridad del Estado y mi hermana era quien abre la puerta. Mi mamá estaba haciendo otras diligencias. Yo inmediatamente con 13 años, en esta mente que no actuaba por razón, sino más bien por emoción, automáticamente yo lo primero que dije, las cajas de jabones, algo pasó. Los jabones, son los jabones. Y yo cojo una caja de jabón sin que nadie me dijera nada, la caja que estaba cerrada, dije, la vamos a perder, cogí mi caja y corrí para el vecino, le di la caja y le dije, me guardas aquí la caja porque nos van a hacer un registro. Efectivamente, mi mamá llega, hacen el registro, cuyo registro te lo hacen sin orden judicial, allí tú entras y nada, y a decomisar lo que ellos les dé la gana de decomisar. Dijeron, no, ustedes tienen muchos jabones. Y entonces nos dejaron como 3 o 4 jabones y se llevaron el resto. Para mí, y hago esta historia para dar como una metáfora de cómo vivía mi mente. Por mucho tiempo mi mente estaba como yo siendo la presidenta del CDR, de mi propio CDR mental, porque tenía a alguien que estaba constantemente vigilando, juzgando, diciendo, ¿qué, de verdad que te vas a poner eso? Claro. Tienes las piernas muy gordas para ponerte chores. Ese acento, con ese acento tú vas a hablar. Todo era como un juicio. Claro, y por esa misma línea y escuchando esa anécdota, pienso en los diferentes ruidos. Está el ruido externo y el ruido interno. Te escucho, por ejemplo, y me viene a la mente cuando hablamos de esos ruidos externos, incluso pensé hasta en cuando tocaron la puerta, ruidos que que interfieren con nosotras, en que nos molestan, en que nos amenazan, en que nos señalan, en que nos juzgan. Y los ruidos internos, todas esas voces que estamos escuchando, nuestras creencias limitantes, nuestros mismos prejuicios. Es por como curiosidad. Una forma de nosotras de protegernos, y de supervivencia, pero se nos hace como que complicado porque cómo manejamos todo esto que está entrando y nos está como, ¿cómo lo puedo decir? Hasta... Puyando. Sí, puyando. Ahora, ¿hay algún, yo por curiosidad, para saber si hay algún evento en tu vida o de la manera quizás que te desempeñas, que puedas point y puedes decir, aquí empecé yo, estaba con ese ruido en mi cabeza que no podía. ¿Hay algo en tu vida que te yo creo que toda mi vida en algún momento existen ruidos. Y eso es algo bien importante que yo creo que debemos de puntualizar y quizás hasta tratar de aceptar que vivimos con ruidos. Sí. Desde que yo comencé, por ejemplo, hasta mi vida un poco más, no tan privada, un poco más pública, trabajando donde estoy, la realidad es que yo día a día tengo muchos ruidos. Personas que constantemente te están juzgando, te están señalando, quizás para bien o quizás para mal. Así que yo creo que es también algo que lo he tenido bastante constante. Sí. Es como tú interpretas esos ruidos también, claro. Yo creo. Pero es cuán fortalecida yo estoy emocionalmente, en mi espíritu. Para mí eso es bien importante y eso es algo que yo siempre tengo consciente de cómo yo puedo fortalecerme
para que todo esto que llega a mí, que yo quiero soltar o que no quiero ni escucharlo, ni tan siquiera, ni le quiero prestar atención, pues entonces yo lo puedo ignorar realmente y que no me afecte, y que yo pueda entonces continuar con mi vida. Yo creo que eso, creo que es algo que debemos de practicar todos los días, estar conscientes y que sepamos que eso va a continuar a lo largo de nuestra vida, de alguna manera u otra. Los ruidos van a estar ahí. Yo creo que también es, de nuevo, es tener esa despertar de conciencia de que el ruido va a estar ahí, la crítica va a estar ahí, y no necesariamente, cuando yo hablo de mis ruidos, no necesariamente estoy hablando de ese ruido externo, sino me estoy refiriendo a mi ruido interno. Claro. Y cómo ese uno a veces no tiene ese despertar de conciencia de decir, espérate, tengo que hablarme con ternura, tengo que ser un poquito más comprensiva conmigo misma, porque a veces las personas y nuestro alrededor, nuestro entorno es más comprensivo que nosotros mismos, con nosotras mismas. Yo creo que para mí, si yo tengo que puntualizar, yo estaba recordando cuando hablamos de este tema, yo dije, ¿habrá visto como un evento o algo en mi vida que me cambió el switch? Porque yo tuve que emigrar físicamente, salir de esa mentalidad y ese régimen para entrar en un poco más de libertad, pero mi mente todavía estaba enjaulada. Es que estaba enjaulada. Y entonces para mí... Pero un proceso largo. Es no, y que continúa. Es un proceso de... Pero yo creo que a veces uno a veces hay un switch que a uno le cambia, que dice, espérate, hasta aquí llegó mi amor. ¿Y qué puede ser que puedas decir que cambió todo? Mira, o que comenzó el proceso. Comencé el proceso. Tú sabes que si tuviera que puntualizar un suceso, fue entrando yo acá en high school. Yo empecé 9º grado, tenía 14 años, no hablaba el idioma, y para una muchacha adolescente en los Estados Unidos, todo el mundo asume que uno habla inglés. Yo empecé high school y en esa época hubo un éxodo muy grande de inmigrantes y había muchas clases que eran bilingües. Las clases de inglés, de ciencias, matemáticas, las daban como bilingües, ¿no? Hubo una ocasión que ya en el segundo, yo estaba en 10º grado, ya llevaba un año acá, y tenía un poquito de dominio del inglés, pero estaba perdida. O sea, yo no entendía. Ay, qué difícil tiene que haber sido. No, eso fue horrible. Yo llegué a una clase, Miss Jones. Ay, Miss Jones. Ya ni existe porque era una señora mayor y hace de eso 30 años. Pero yo llegué a la clase de Miss Jones y era una clase de business. Yo llegué y me senté en el último pupitre. Diciendo, por favor, no miren para mí, yo no existo, no estoy aquí. Llego y Miss Jones tenía una pregunta que estaba a la clase, yo había llegado, había empezado el primer semestre, o sea, como 2 semanas cuando el semestre había empezado, ya todo el mundo tenía sus clics, ya todo el mundo en la clase se conocían, pero yo llegué nueva. Y entonces Miss Jones se le ocurre la brillante idea de preguntarle a la nueva estudiante que estaba en lo último de la clase, pretendiendo ser invisible, la pregunta del día. Y ella estaba preguntando en inglés, lo dijo, ¿qué quieres ser tú cuando seas grande? What do you want to be when you grow up? ¿Qué quieres estudiar? ¿Qué quieres hacer? Yo en ese momento estaba ida. Lo único que entendí fue you, más nada. Y yo decía, ay, padre, ay, eso es conmigo, ay, padre. ¿Y cómo saliste de ahí? Bueno, mira lo que pasó. Yo le dije, I'm sorry, I don't speak English. Y ella, una maestra normal, dice, ok, pasa para el siguiente estudiante. Y después tiene una conversación en privado conmigo. No, pero no Miss Jones. Miss Jones dice, ¿quién puede ayudar a la nueva estudiante y le puede traducir? Lógicamente en la clase se paró un muchacho, lo recuerdo muy bien, el payaso de la clase llega y dice, yo le ayudo, Miss Jones,
yo la ayudo. Yo, ay, qué bueno, mírate, qué lindo, me va a ayudar. Yo le digo, mira, me dice lo que quiere. Y yo le dije, mira, yo en realidad estoy muy confundida. Yo acabo de llegar al país, en realidad ni he pensado en eso. Y me dice, el muchacho empezó a hablar un discurso de todo lo que yo estaba diciendo. La clase se cayó abajo, le empezó a decir a ella, no, que ella dice que ella quiere ser como usted, porque ta, 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 ta. Y todo el mundo, te salvó. No, me salvó, no, empezó a reírse de mí. Todo el mundo empezó a reírse porque sabía que no me estaban traduciendo bien. Y fui el arma de reír de la clase. Y entonces yo lo miré y dije, espérate, aquí está pasando algo. Dije, no, yo tengo que hablar. Se acabó el silencio aquí. Y le dije, mira lo que te voy a decir. Te agradezco, pero esta cara no es de payaso. Y si te quieres reír, te vas a reír de tu mamá, pero no de mí. Y desde ese día, Miss Jones la acogió conmigo, fue malísima. Miss Jones casi me desaprueba, fue malísima. Pero yo entendí en ese momento, yo creo que fue un switch para mí para decir, Yusneli, si las personas, si tú no crees en ti misma, si tú no abogas por ti misma, nadie va a abogar por ti. Tú tienes que darte a respetar, tú tienes que quererte, tú tienes que tener esa compasión contigo mismo para que los demás la puedan tener. Porque no era lo que yo estaba exteriorizando. Claro. Fíjate que interesante, cuando te escucho, me viene a la mente y me pongo como que en tus zapatos y me identifico. Porque yo creo que al principio, como les comentaba, cuando comencé en este mundo donde estoy más, que yo estoy más consciente que las personas están ahí pendientes a cada movimiento, incluso, ¿sabes? Están pendientes a todo, si me pinté las uñas, qué tengo puesto, qué dije, cómo coloqué las manos, si se me ve la barriga, hace un chichito aquí, acá, allá. Cuando tú vienes y tú dices, Dios mío, pero ¿qué puedo hacer? Y están en su derecho, pero sí, tú, sí, ¿cómo lo ves? Claro, pero en un principio sí te puedo decir que sí me afectaba. Y estoy pensando hasta en ese momento de cuándo es que logré hacer el switch. No tengo un momento específico, te voy a ser bien honesta, pero sí te puedo decir que qué bueno que hoy he soltado eso por completo, no me afecta. Sé que pues, al pasar el tiempo, ya uno se acostumbra quizá a la costumbre. El dejar saber, yo siempre he dicho, yo donde esté, yo voy a ser yo, Mónica Candelaria, el que le guste bien y el que no, ¿qué puedo hacer? Exacto. Lo soltamos también y fluyo. Respeto cualquier decisión, cada cual tiene su punto de vista y sus gustos, pero yo no voy a dejar de ser la persona que a mí, como me criaron, yo amo ser como yo soy. Como mis papás se mataron ahí educándonos a nosotras, como verdad, hablo de las hijas, con mis hermanas. Yo vivo orgullosa de lo que yo, como soy. Y yo creo que eso ha sido algo bonito, la aceptación de, yo soy así, ha tenido buenos resultados, en múltiples ocasiones ha tenido su efecto, y eso de soltar ese ruido que en un principio, incluso quizás me pasó de seguro que hasta lloré en algún momento en cómo me sentía, pues eso lo solté. Y dije, yo soy yo, esto es lo que hay, esto es lo que hay. Mónica Candelaria, y así, y seguimos. Exacto. Y seguimos. Y tú sabes qué, y por esa línea, y nada más algo rapidito, yo hace como 2 o 3 años que me certifiqué como coach, conocí el mundo del coaching, y algo bien bonito que me enseñó el coaching es exactamente de este tema de lo que estamos discutiendo, es poder identificar todas esas fortalezas que uno tiene y maximizarlas. Uno tiene tanto como ser humano, el ser humano tiene una capacidad tan gigante de hacer cosas en la vida, y me enseñó a fortalecer eso que tengo, ese interior. Y también, mira, Mónica, también somos seres muy complejos. Totalmente. Y hay contradicciones, que uno tiene contradicciones en la vida y son parte de ser humano. Uno no tiene que ser, todo no es blanco o negro. Hay matices,
hay ambigüedad, y está bien. Es aprender, yo creo también, y eso es algo que me ha costado también mucho, porque uno crece pensando, sobre todo yo crecí en un ambiente donde todo era muy estricto de blanco o negro. O eres una cosa o eres la otra. No puedes estar, me decían, no puedes estar bailando en las dos aguas, o eres frío o caliente. Y la vida no es así, porque uno puede ser fuerte y todavía llorar. Claro. Pero es que la vida tú la puedes vivir de la manera en como tú quieras vivirla. Exacto. También digo, ¿verdad? Tiene unos parámetros y hay unos límites. Claro. Pero, Exacto. ¿quién te dicta a ti cómo debes vivir tu vida? Aparte, también somos parte de una sociedad. También tenemos que tener en cuenta que es importante, ¿no? Tener cumplir con ciertas normas sociales, ¿no? Para uno ser incluida en una sociedad. Pero en realidad, te digo, es importante que nos demos cuenta que somos lo que somos y no tenemos que pedir permiso para hacerlo, básicamente. Claro. Así que a soltar se ha dicho. A soltar. A soltar. Y ese ruido que te afecta, tienes que identificarlo para poder seguir hacia adelante. Porque si no te vas a ver en un estancamiento emocional, constantemente te va a afectar incluso en tus relaciones, tanto contigo y con los demás. Definitivamente. Yo creo que sí. Bueno, y durante los próximos días, cada vez que escuches esa voz interna, esa que es criticona, respóndele como si le hablaras a una amiga que tú amas. Escríbelo, murmúralo o hasta piénsalo y luego pregúntate, ¿qué cambió cuando me hablé con ternura, con compasión? Ese es un call to action especial, ¿ok? Y queremos cerrar este episodio con este pensamiento para que lo tengas muy en cuenta, porque no le debes fidelidad a la voz que te enseñó a dudar de ti, sino que le debes lealtad a la que estás aprendiendo a escuchar, la que te impulsa, la que te honra, la que te recuerda quién eres. Así mismo es. Bueno, y así culminamos ya este primer episodio de Isla Espejos Podcast. Así que muchísimas gracias una vez más por estar conectado. Suscríbete y por supuesto también nos puedes seguir a través de nuestras otras plataformas, Spotify y también Apple Podcasts. Hasta la próxima. Hasta la próxima, nos vemos.